21. Segunda de Corintios capítulo 5, el verso 21. Recuerde que el día de hoy vamos a estar desarrollando el tema de los 7 lugares en Él donde Jesús derramó su sangre. 7 lugares del cuerpo de Jesús donde Él derramó su sangre. Amén. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Inclinemos nuestro rostro, Dios Padre que estás en gloria. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque ciertamente, Padre, si no fuera, Señor amado, por ese día, Señor eterno, que tú fuiste crucificado, Señor, ninguno de nosotros, Padre, tuviera esta oportunidad, Señor eterno, de ser salvo, Señor eterno, de ser transformado, Señor, en ti, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor, y porque fuiste fiel hasta la muerte, Señor eterno, y demostraste, Padre eterno, que eres un hombre justo, obediente, Señor eterno, que se dio a sí mismo, Padre, por cada uno de nosotros, Señor. Cuando estuvo en la tierra fuiste un hombre, Señor, pero también eras Dios, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Gracias, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Tome su lugar, hermanos. Antes de que el pastor tome el lugar, déjenme decirles que el tema principal de este día es la sangre, el derramamiento de sangre que el Señor Jesús tuvo. Y nosotros sabemos que cuando hablamos de sangre hablamos de vida. ¿Por qué? Porque ningún cuerpo físico que no tenga sangre, eso significa que no hay vida. Y también en la Escritura es lo mismo. La palabra del Señor habla acerca de la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo hace que cada uno de nosotros tengamos vida, el cristianismo tenga vida. Entonces, es tan importante, hermanos, este tema de la sangre, que déjenme decirle que en la Biblia hay 427 veces la palabra sangre. O sea que no es algo fácil. Es algo, hermanos, que muchos tomarán a la ligera y dicen la sangre de Cristo, pero no, es un tema tan completo, que gracias a Él nosotros, hermanos, tenemos esa capacidad, ese discernimiento de poder estar escudriñando las Escrituras y saber de quién estamos nosotros hablando, de qué personaje la Biblia habla, que principalmente es acerca de Cristo Jesús. Amén. Ahora bien, fíjese, cuando Jesús anduvo en la tierra, Él predicaba el Evangelio. Ese Evangelio sin Él fuera muerto, pero no, Él dio esa vida. Y ahora, hermanos, nosotros tenemos esa oportunidad de tener esa vida eterna. Si no hubiera venido Cristo, nosotros fuéramos privados de esa oportunidad. Probablemente ninguno de nosotros conociera o supiera acerca de lo que es en sí la vida eterna, que es en Cristo Jesús. Y la iglesia primitiva, en los tiempos donde estaba Pablo, los apóstoles, lo sabían. Y si nosotros hemos escudriñado en el libro de los Hechos, nosotros hemos escudriñado y sabemos que hay muchos sermones, exactamente, si lo contamos, 22 sermones, acerca de lo que Jesús vivió. ¿Quiénes fueron sus predicadores? Usted los conoce: Pablo, Juan, Pedro, el mártir Esteban. Dieron unos discursos tremendos acerca de lo que en sí había acontecido en ese día cuando Cristo entregó su vida en esa cruz. Y nosotros vemos, hermanos, y nos maravillamos que si la iglesia
conocían acerca de lo que Jesús había transcurrido, eso significa que ellos conocían la importancia de la sangre. Ellos sabían. Y eso ha venido año tras año y ha pasado épocas y han pasado siglos, y la iglesia tiene ese mismo fin, que es por la sangre de Cristo hemos nosotros sido salvos. Y nosotros, hermanos, sabemos que cuando la Escritura habla en el libro de Romanos que la paga del pecado es muerte, pero que la dádiva que el Señor nos da es esa vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, sabemos nosotros que esa oportunidad de esa salvación la tenemos todos, pero no todos la quieren para sí. Porque si usted quiere ser salvo, usted busca. Si usted no quiere ser salvo, la oportunidad está, pero depende de quién la tomemos, de nosotros. Amén. Y por eso, hermanos, la palabra de Dios dice que aunque Él no tenía pecado, Él tomó todos los pecados para que no hubiera esa muerte en el pueblo, en su iglesia, en su novia, sino que fuera salvo. Y nosotros, hermanos, conocemos acerca de lo que el Señor Jesús transcurrió en todo ese proceso. Usted lo sabe, muchos lo saben hasta de memoria, de todo lo que aconteció en la semana en la que el Señor Jesús tuvo ese padecimiento previo a lo que fue la cruz. Y déjeme decirle algo, hermanos, que cuando el Señor Jesús dio su vida fue con una razón: para redimirnos, para redimir al pueblo, para redimir a su iglesia, porque sabemos que si no hay, hermanos, derramamiento de sangre, no va a haber remisión de pecado, y la Biblia lo habla. La Biblia lo declara, hermanos, que cuando Cristo murió en el Calvario, hubo esa redención. Eso significa que hubo una limpieza en nuestra alma, y también tuvimos la oportunidad de entrar en la presencia del Señor. Pero nosotros sabemos también, hermanos, que cuando la palabra del Señor habla acerca de la redención, que eso significa cuando alguien paga algo, cuando paga para librar a alguna persona a algo, eso se llama redención. Cristo nos redimió, o sea, Cristo pagó el precio. Nosotros hemos escuchado muchos ejemplos en la Biblia acerca de lo que es la redención. Cuando alguien redime es cuando alguien toma, hermanos, su deuda y la hace para sí, y usted queda libre de esa deuda. Ahora bien, hermanos, cuando la palabra del Señor nos habla que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento nos habla de la palabra redención. Pero fíjense bien, en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, capítulo 6, verso 6, nos habla acerca de la redención que se estaba dando en esas épocas, cuando estaba Moisés. Pero en el Nuevo Testamento nos habla acerca de una redención diferente. Y vamos a buscarlo, hermanos, en el libro de Éxodo, capítulo 6, verso 6. Éxodo capítulo 6, verso 6. Dice la palabra del Señor: por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Fíjese bien, está hablando acerca de la opresión que tenía el pueblo de Israel en Egipto. ¿Quién lo redimió? El Señor. ¿Cómo lo redimió? Mandó un libertador. Estaban oprimidos. Entonces, esa fue la forma de redención que el Señor tuvo en el Antiguo Testamento. ¿A quién usó? A Moisés.
Dice la palabra del Señor que Moisés hacía los sacrificios, los holocaustos de los machos cabríos, y dice que esa sangre él la ponía al pueblo, y lo que hacía esa sangre era que lo limpiaba de pecado, de todo lo que hacían. Pero, hermanos, fíjese bien, era una sombra de redención. ¿Por qué? Porque no había salvación. Había una limpieza, pero no había salvación. Cuando Cristo vino en el Nuevo Testamento, está hablando de una redención completa. ¿Por qué? Porque fíjese bien, en el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 13, si usted lo busca, Gálatas, capítulo 3, verso 13, la palabra del Señor nos hace la diferencia, hermanos. Dice la palabra del Señor: la obra de cada uno se hará manifiesta por Cristo nos redimió de la maldición de la ley, y habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Fíjese bien, la redención que Cristo dio, no hubo necesidad de que otro macho cabrío, de otro cordero, porque Él era el cordero perfecto. Y la sangre que Él derramó, esa sangre no solamente nos limpió de pecado, esa sangre nos redimió completamente, porque lo que había en nosotros, esa culpa, Él lo transformó y lo dio una vida eterna. La redención que el pueblo de Israel tenía no estaba completa porque no había vida eterna, porque no la podía dar, no la podía dar Moisés, no la podía dar el holocausto, porque era necesario, dice la palabra del Señor, que viniera su Hijo para poder cumplirlo. Entonces, nosotros vemos, hermanos, que la redención fue una redención tremenda, una oportunidad grande que el pueblo, que el mundo tuvo, que no se había dado. ¿Sabe cuánto tiempo entre el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento habían pasado? 400 años. En estos 400 años se levantaban ministros, se levantaban vasos, se levantaban siervos del Señor, pero no había esa salvación hasta que Cristo vino. Y ahí fue donde entonces, dice la palabra del Señor, el velo se rasgó. Donde entonces cada uno de nosotros tuvimos ese libre acceso. Donde entonces nosotros pudimos ser salvos por la sangre de Cristo. Acontecimientos que pasaron con el Señor, usted recuerda perfectamente lo que es en sí la Santa Cena. El día que el Señor iba a ser entregado, dice que Él partió el pan con sus discípulos. Y fíjese que qué dato más curioso y más bonito lo relata la tradición judía, no lo relata específicamente la Biblia, pero habla acerca de que cuando estaban en ese momento íntimo, en esa cena, dice la palabra del Señor que estaban todos juntos y que el Señor partió el pan. Amén. La tradición judía nos habla acerca de este momento, que según ponían sobre la mesa 3 bolsas de pan. Cada bolsa significaba alguien. La primera bolsa era Abraham, la segunda bolsa era Isaac y la tercera bolsa era Jacob. Jesús, según la tradición judía, dice que Jesús tomó la segunda bolsa. Y usted me dirá, ¿por qué? ¿Por qué no tomó la primera bolsa? ¿Por qué no tomó la última? Tomó la segunda, la de Isaac. ¿Por qué? Porque también esas bolsas simbolizaban al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces él tomó la del Hijo,
que era la que le correspondía a él. Y que cuando él lo partió, hizo un simbolismo que él era su cuerpo. Entonces, cuando ese cuerpo era partido, les estaba diciendo todo lo que iba a acontecer. Ese cuerpo iba a ser, hermanos, partido. ¿Por qué? Porque a él lo golpearon, a él lo azotaron, a él, dice la palabra de Dios, como lo estábamos escuchando el día miércoles, en el libro de Isaías 53, él estaba irreconocible, estaba deformado de tanto golpe y de tanto que había pasado prácticamente en una noche todo lo que le había acontecido a Jesús. Pero también, según la tradición judía, habla acerca de las copas que se ponían en la mesa. Eran 3 copas llenas y una copa vacía boca abajo. Entonces, las 3 copas simbolizaban a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero la 4ª copa estaba vacía y hacia abajo. Y esa copa simbolizaba el Mesías. Pero fíjense qué tremendo la historia. Porque cuando Jesús tomó la copa, Él no tomó ninguna de las 3. Él tomó la copa vacía. La que estaba boca abajo, la que era para el Mesías. Y la llenó. Y cuando Él la llenó, Él la repartió. Él les estaba, hermanos, diciendo, esta es mi sangre que voy a derramar por cada uno de ustedes. Nosotros, hermanos, recordamos cada mes en esta iglesia lo que es en sí la muerte de Cristo y el compartir los elementos que es la Santa Cena. Pero probablemente nosotros no sepamos quizá lo que estamos haciendo y su significado, pero el día de hoy, hermanos, nosotros estamos conociendo un poquito más acerca de estas historias, de estas tradiciones judías, que lo relatan libros, no lo relata la Biblia, pero qué interesante es saber que la copa que Cristo tomó fue la copa del Mesías, fue la copa que aún no estaba llena, pero que Él la iba a llenar. Entonces, hermanos, vemos nosotros que la bendición del Señor es grande. Pero ¿qué fue lo que pasó después de esa cena? Dice la palabra del Señor que Él se fue a orar. Se llevó a sus discípulos y se fue al monte Getsemaní. Y que en el monte Getsemaní Él se apartó y empezó a orar. Cuando Él hubo terminado de orar, ¿qué fue lo que pasó? Llegaron los soldados y llegó Judas. Entonces hubo algo ahí tremendo que usted también lo sabe, que le aconteció a Pedro. Pedro quiso salvar a su Señor. Y lo que hizo es, tomó su espada y cortó la oreja del soldado malo. Pero fíjese bien la respuesta que Jesús tuvo cuando Pedro estaba haciendo esta acción. Fíjese bien, y nosotros lo encontramos en el libro de San Juan en el capítulo 18, verso 11. Y Jesús entonces dijo a Pedro, mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? Usted sabe perfectamente que en ese Getsemaní al Señor estaba en una agonía y era una copa difícil, pero Él sabía que la tenía que tomar, porque si Él no lo hacía, hermanos, ni usted ni yo hubiéramos podido ser salvos. Esta copa que está hablando Jesús es la copa del Mesías, es la copa que Él les enseñó en la cena cuando estaba compartiendo con ellos. Y ahora, hermanos, fíjese bien que por medio de eso nosotros tenemos este pacto con el Señor. Por medio de eso nosotros tenemos promesas, nosotros tenemos, hermanos, ese beneficio grande que es la vida eterna. Nosotros tenemos la salvación. Nosotros, hermanos, estamos completamente, prácticamente rendidos. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio.
porque Él nos redimió. Nos redimió con sangre. Amén. Y ahora bien, ¿por qué sangre? Porque es la vida de Él. ¿Por qué, hermanos? En el libro de los Éxodos habla acerca de todo eso, de todo lo que hacía Moisés con ese macho cabrío. ¿Por qué, hermanos? Era una representación, pero el Señor vino y lo pudimos nosotros ver, lo pudieron ver en ese momento, como dicen, cara a cara, todo lo que estaba aconteciendo, ese nuevo pacto que el Señor estaba haciendo con el pueblo. Y fíjese bien, en el libro de Mateo capítulo 26, versos 27 y 28, dice la palabra del Señor: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El Señor se los dijo a los discípulos y el Señor se los estaba nuevamente recordando en ese Getsemaní y luego en el Calvario. Ahora bien, hermanos, ¿dónde comenzó todo esto? Usted lo sabe, en el jardín. Ahí fue donde comenzó el plan de salvación que tenía el Señor con el mundo, en el jardín. Y dice en el libro de Génesis capítulo 2, verso 8: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y en este momento, hermanos, nosotros vamos a contar siete bendiciones que el Señor le dio al hombre. La primera, la voluntad. La segunda, la salud. La tercera, prosperidad. Cuarta, liberación. Quinta, autoridad. Sexta, dominio propio, y la séptima, el gozo. Estas 7 bendiciones que el Señor le dio al hombre cuando fue la creación hecha en ese jardín, son las 7 que vamos a nosotros a desarrollar en esta tarde acerca de son los lugares donde Jesús derramó su sangre. Así es que, hermanos, voy a darle el tiempo al pastor para que le dé inicio a lo que es en sí estos lugares que usted probablemente ya conoce, pero que el día de hoy, hermanos, nos vamos a gozar nuevamente. Amén. Dios bendiga, hermanos. Vamos a continuar con esta bendición. Y la palabra es clara acerca de los inicios, pero deseo que ustedes entiendan esto. Cuando hablamos acerca de la sangre de Cristo, sabemos que tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero nosotros no alcanzamos a dimensionar en qué manera tiene poder o qué es lo que hace en nosotros. Y cuando nosotros vemos las diferentes partes de su cuerpo de Cristo que fue lacerado y tantas cosas, vemos que cada parte tiene un significado en nosotros. ¿Y qué es lo que nos dan a cambio? Cristo, a través de su sangre, compró primeramente nuestra voluntad. Así de que vamos a la otra slide. ¿Dónde comienza todo esto? En un jardín. ¿Por qué? No comenzó en el huerto del Edén. Comenzó, quiero decir, en el huerto del Edén, no comenzó en el Getsemaní. Cuando nosotros vemos al hombre, lo vemos perfecto. El hombre fue creado perfecto. Pero también estamos viendo aquí algo tremendo. No se le vaya a olvidar algo. En el huerto del Edén estaba el árbol de la vida. Porque no había enfermedad, no había problema. Todo estaba en orden, conforme al plan de Dios. Cuando nosotros, hermanos, pasamos todo el proceso de las edades
llegamos nosotros a la salvación y luego llegamos al conocimiento del último periodo que estamos, que es el periodo de la gracia, donde el Espíritu Santo está con nosotros, pero no nos vamos a quedar en este periodo, sino que va a venir ¿qué? Cristo por su novia, y nosotros vamos a estar en la boda del Cordero, vamos a volver a venir después de la tribulación, y Él se va a plantar por 1000 años aquí en la tierra. Ahora bien, cuando ya el ejército del Señor esté con nosotros, cuando ya sean los sacerdotes, cuando ya sean, hermanos, las bendiciones que van a estar aquí en la tierra, dice la palabra de Dios que va a haber sanidad en las naciones. Y cuando nos venimos a ver después del juicio, el gran juicio del trono blanco, dice que va a venir una nueva ¿qué? Jerusalén, cielo nuevo, tierra nueva. Pero ahí, ¿qué es lo que va a haber? Vida eterna. Significa que la Biblia empieza con el árbol de la vida y acaba con el árbol de la vida. ¿Por qué? Porque las bendiciones son iguales. ¿Por qué? Porque Dios está, hermanos, dando al mundo esa oportunidad de volver a Él. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nosotros tenemos que pensar de una manera u otra esa bendición. Como dice Génesis 2:8. Next. You have to pay attention, please. Génesis 2:8 dice: Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había ¿qué? Formado. Ahora bien, con eso en mente, sabemos que el hombre falla y viene desde ese entonces el plan de salvación. ¿Por qué el hombre no es eterno? Porque el Señor le impidió ser un pecador eterno. Por eso lo expulsó del Edén. Porque si ellos hubieran comido, hermanos, imagínense, del árbol de la vida, iban a ser pecadores eternos. No había manera de que fueran salvos. Pero viene la bendición de Dios. Expulsa al hombre del Edén y él, hermanos, comienza un proceso. Cuando vemos ya a Emmanuel, que es Dios con quién, con nosotros. Lo vemos a Emmanuel, ¿a dónde? Lo vemos en un jardín también. Y esta es la primera parte. Next. En el Getsemaní. Este es el primer lugar. Jesucristo ganó nuestra voluntad. Algo que es difícil de entregarle a Dios es la voluntad. Y Jesucristo en el Getsemaní nos da un ejemplo claro de que Él no hizo su propia ¿qué? Voluntad, sino que hizo la voluntad ¿de quién? Del Padre. Y váyase a Lucas, hermanos, 22, verso 41, next, 42 al 44. Pero vamos a saborear esto. Estamos en el momento justo en que Jesucristo está en ese jardín, en ese lugar del Getsemaní. Y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no sea, ahí está, mi voluntad, sino la tuya. Este era el precio de la redención. Era el precio en el cual, pues, el Padre había decidido, junto con el Hijo y el Espíritu Santo, salvar al mundo. Y Él tenía que hacer la voluntad. No era cuestión de a medias lo iba a dejar, sino que era algo real, completo. Dios dándonos a nosotros a demostrar que no importa a qué extremo lleguemos de la situación en una vida, debemos siempre hacer ¿qué? Su voluntad. Y eso es importante. Ahora bien, ¿qué dice el verso 43? Y le apareció un ángel confortándole. ¿Por qué es importante entender esto? Porque
la paz de la redención el Señor la tenía, pero la carne de él no la soportaba, porque era, hermanos, todo el pecado del mundo enfrente de él. Y como ser humano, ningún ser humano había sufrido, hermanos, como él. Por eso era necesario desesperadamente que hasta un ángel le tuviera que ayudar. Y parece que no, pero vamos a ver la próxima. ¿Qué dice el verso 44? Dice: y estando en agonía, oraba más intensamente. Yo puedo tener mucho dolor, mucha necesidad, puedo derramar mi corazón, puedo derramar mi alma, pero solamente es una alma. El Señor estaba derramando su corazón por toda la humanidad. Entonces, él que sentía agonía, un ser humano no podía con todo eso, y todo eso estaba en él, y la ira del Padre tenía que juzgarlo a él, no a los demás. Tenía que poner el pecado en él, no en los demás. Por lo tanto, el pecado del mundo causó que esa agonía fuera más grande, y era sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Se ha comprobado clínicamente que hay una enfermedad y se llama hematiródisis. Hematiródisis es la enfermedad o un fenómeno médico que se manifiesta con gotas de sangre que salen de los poros, y en vez de salir sudor, sale sangre. Pero es normal que en una situación de mucho estrés, personas sangren. Pero la palabra dice que él sangraba gotas grandes de sangre. No es común, a pesar de que la ciencia sí registra que es real en un humano hacer eso. Por lo tanto, y por un momento, imaginémonos nosotros qué es lo que estaba haciendo. Esa tensión que Cristo tuvo de muerte era tan fuerte que esos vasos sanguíneos, por un momento, hermanos, de su cara se rompieron. Y cuando se rompen, se mezclaron con el sudor y cayeron al suelo como grandes, ¿qué? Gotas de sangre. Aquella sangre que fue derramada en el jardín sirvió para nosotros para redención. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de ver que frente a una rebelión, Dios pagó el precio. ¿Y cuál es la rebelión en nosotros, hermano? Puede ser tu desobediencia, puede ser tu indisciplina ante el Señor, puede ser tu obstinación, puede ser tu sublevación, puede ser tu descontento, puede ser la manera terca en que actúas. Todo eso el Señor lo tuvo que pagar ahí en el Getsemaní. Eso a nosotros nos pone en qué pensar. Desde la rebelión en el jardín, ¿se acuerdan? En el Edén, el hombre se rebeló contra Dios porque no hizo la voluntad de Dios. El hombre desobedece a Dios y comienza a hacer su propia voluntad. Cuando venimos al conocimiento del Evangelio, lo primero que debemos de aprender es que cuando usted acepta a Cristo, lo acepta como Salvador, y dígalo, y Señor de su vida. Muchos no han entendido esta parte, porque aceptar a Cristo como Señor significa que Él está en control. Y ahora, como Cristo dijo, pasa de mí esta copa si tú quieres, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántos nosotros hemos orado así? ¿Cuánto realmente nosotros decimos, Señor,
yo no puedo con esto, pero si es tu voluntad, ayúdame. Eso es lo que está diciendo la palabra. Y muchos de los hombres que están en la Biblia, usted y yo los conocemos. Dios los puso con un propósito. Pero a pesar de haberlos puesto, dice la palabra de Dios que fueron desobedientes. Solamente se registra en la Biblia, hermanos, 2 hombres que siempre fueron fieles, aparte de Jesús. Y eso fue, si ustedes escudriñan la escritura en el libro de Daniel, vemos que Daniel no tiene ninguna falta. Y también si vemos en la escritura, en la palabra del Señor, la vida de José, también nosotros vemos a José de una manera muy apartada, y Jesucristo. Pero de ahí para allá, todos han desobedecido. En otras palabras, vemos nosotros que esto pasa, y pasa muy seguido a cada uno de nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos de pensar que cuando Dios está usando su vida, Dios lo va a poner con un propósito. Hay 2 ejemplos vivos y claros en que Dios levantó a hombres. Al primero que levantó fue a un juez de Israel, usted lo conoce, fue Sansón. Y Sansón entregó su ministerio de rodillas al enemigo. Quiere decir que no hubo voluntad por agradar a Dios. Vemos al rey Saúl, que también el rey Saúl, ¿qué hizo, hermanos? Desobedeció y se quedó con lo mejor del ganado, con el mejor de las cosas de los amalecitas, cuando había dado una orden directa que no debía de quedarse con el anatema. ¿Y qué pasó? La situación de ellos es grave. Cuando nosotros no ponemos la voluntad a Dios, sencillamente no vamos a tener éxito en la vida. Se va a endurecer el corazón. Vamos a estar molestos con Dios. Vamos a tener una actitud de rebeldía espiritual. Y la Biblia registra que la muerte de muchos fue de una manera trágica y dolorosa. Todo eso puede pasar a aquel que no busca al Señor. Volviendo al huerto donde estaba Jesús, en ese momento la palabra clave es: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hoy es un buen día para que nosotros entendamos que en el huerto de Getsemaní, donde se apresaba, ¿verdad?, la aceituna, ahí es donde se molía. Debemos nosotros también demoler nuestro propio ¿qué? Yo. Necesitamos morir al yo para que Cristo, ¿verdad?, comience a vivir en nosotros. Pablo dijo: es necesario que yo, amén, mengue, para que Él crezca. Queremos, hermanos, firmemente de que Dios lo puede hacer. Entreguemos pues nuestra voluntad al gran yo soy, a Jesucristo, y Él nos va a dar de su bendición. Vamos a la segunda. Next. En segundo lugar, hermanos, nosotros podemos ver acá que en el día de la fiesta en el palacio del gobernador Pilato, ese fue el otro lugar donde Jesucristo tuvo otro padecimiento, las heridas de la espalda de Jesús nos devuelven la salud a nosotros. Y la palabra la tenemos en Isaías 53, verso 4. Si nosotros la vemos acá, next. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos, ¿por qué, hermanos? Azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? Curados. Y esto tiene un significado profundo.
¿Por qué? ¿Qué conlleva esto? Bueno, cuando Dios habla acerca de sanidad, no solamente es física. Dios nos sana física, mental y espiritualmente. Dios hace una obra grande. Está comprobado científicamente que muchos tienen enfermedades en la mente. No tienen ninguna enfermedad, no están enfermos, pero aquí ellos creen que sí. Y Dios tiene control de todas las cosas, hermanos. ¿Por qué? Porque esta profecía fue dada de Isaías 53, 800 a 750 años antes de Cristo. Y nosotros vemos el cumplimiento en el padecimiento del Señor. El Señor no desea que nosotros, hermanos, nos enfermemos. Pero parte de eso, hermanos, lo venimos dando por el pecado. Toda consecuencia del dolor. Pero ¿qué dice Santiago 1:17? Que toda dádiva y don perfecto viene ¿de quién? De lo alto, del Padre de las luces. Él quiere lo bueno para nosotros, no quiere lo malo. Dios quiere la sanidad de la humanidad. Pero hoy, por el pecado, una persona sana se enferma, cae en los vicios, cae en adicciones, cae en muchas cosas. E incluso la moda hoy en día hace que las mujeres sean anoréxicas y comienzan a adelgazar, y ellas creen que están gordas y están puros huesos. ¿Por qué es todo eso? Porque no entendemos la libertad que Cristo nos llamó. Pero hay algo que el Señor mostró a sus discípulos, y escuche bien, Cristo siempre entendió el propósito de sanar. Y en Mateo 10:1, por ejemplo, Jesús llamó a los 12 y les dio el poder de que fueran a poner manos y sanar. También en Lucas 19 Jesús llamó a los 70. ¿Y qué pasó? También les dijo que fueran adelante a sanar a los enfermos. En Marcos 16:18 Jesús dijo a los creyentes que íbamos a poner ¿qué? Manos sobre los enfermos y que iban a ¿qué? A sanar. Es una promesa que está en el cuerpo del Señor. ¿Cuánto lo creemos, hermanos? Entonces, tuvo que pasar algo. En ese día y en ese momento, al Señor Jesucristo hicieron escarnio y le pusieron, hermanos, un castigo que era realmente el castigo a un malhechor, a un criminal. Él no era criminal y lo trataron peor que un criminal. Cuando una persona que tenía un oficio de delincuencia grande, por decir algo, era una persona que había matado, una persona que era mala, el castigo romano era latigarlo, porque era conocido que tenían que darle 39 latigazos, y eso es lo que le dieron al Señor, 39. Cuando nosotros vemos en la ciencia todavía nos dice que las enfermedades generales son 39 y de ahí salen todas. Jesucristo, cada latigazo que Él recibió, estaba, hermanos, tomando control de una enfermedad. Dele un aplauso al Señor. Primera de Pedro 2:24 dice: y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Y eso es lo que está dando el Señor. Ahora bien, la tercera parte, next. Fíjense bien, Mateo 27:26, ¿qué dice ahí? Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser ¿qué? Crucificado. ¿Quién era Barrabás? Alguien digno de muerte. ¿Y a quién soltaron? Al que era digno de muerte.
¿Y a quién castigaron? A Jesucristo. Next. Mateo 8:17 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Cuando uno está enfermo y tiene la fe en el Señor, Dios obra, porque Él, hermanos, llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores. Y estamos viendo de que un joven que se le estaba acabando la vida, Dios obró otro milagro, porque Él es fiel, hermanos. Él pone la ciencia para todo, para eso la dio. Amén. Y todo esto es importante. En la cruz Jesús está cumpliendo una cosa tremenda. Jesús se hizo maldición por nosotros. Escuche bien, para que viniera bendición a nosotros. Gálatas 3:13 dice, y sufrió como humano la vergüenza del pecado en su carne, y Él fue sepultado de Dios para que nosotros podamos tener una relación con Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos a Jesucristo en una manera del siervo sufriente, vemos que cada cosa en Él tiene un propósito. Así de que, hermanos, si Él ya estuvo, hermanos, en esa aflicción, ¿por qué no creerlo? Amén. ¿Por qué no creer que Él nos puede dar esa libertad? Y dice que por sus llagas fuimos todos curados. Cuando daban latigazos, un latigazo romano consistía en que era, hermanos, casi de 4 o 5 pies el látigo, y le ponían, hermanos, huesos, le ponían también metal, y cada latigazo literalmente lo que hacía era enterrarse a la piel, y cuando lo volvían a regresar arrancaba la piel. Era destructivo. Muchos no iban ni siquiera, escuche bien, a ser crucificados, porque en el mismo castigo morían. Cuando nosotros vemos 39 latigazos, usted puede decir, es fácil. No es fácil, porque como latigaron a Jesucristo fue como latigar a un Barrabás, a alguien que realmente no les importa que muera. Y solamente pensar que el latigazo le podía caer en la cara y le arrancaba pedazos de cara, le podía caer en el hombro, le podía caer en la mano, en cualquier parte. Y como el látigo, cuando entraba el metal y los dientes, o sea, los huesos se aferraban, podía el látigo, como quien dice, hasta enrollarse, y el soldado tenía que desatarlo y liberarlo. Y todo eso, hermanos, era un desgarre. Y él estaba en un cepo, arrodillado, y no podía moverse. Era algo horrible, algo devastador. Pero por eso el sacrificio, usted y yo somos sanos. Amén. Somos sanos. Gloria a Jesús. El pretorio. Jesucristo fue al pretorio, y cuando estuvo en el pretorio, hermanos, vino algo más tremendo. Y aquí nosotros estamos viendo de que Cristo tuvo, hermanos, que sufrir aún más. Y esto que ven ustedes, la corona de espinas de Jesús, nos devolvió la prosperidad. Pero ¿por qué nos devolvió la prosperidad? Porque Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos en Él. Denle un aplauso al Señor. No es prosperidad, es que nosotros éramos pobres delante de Dios, no teníamos nada que darle a Dios. Nuestra salvación era cero. Pero dice que Él vino, se hizo pobre y hizo esa bendición. Qué tremendo, hermanos,
Qué horrible es esa situación. La corona de espinas nos devolvió la prosperidad. Quiero hacer un paralelo. Váyase a Génesis 3, 17 y 18. ¿Qué significan las espinas que le pusieron a Jesucristo en la cabeza? La maldición que vino en el Edén. Quiere decir que a Jesucristo lo coronan con la maldición de nosotros. ¿Ok? Dice la palabra del Señor: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no que mueras de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Hay una maldición y viene una consecuencia. Dice: espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. ¿Qué significa eso? De que Cristo estaba literalmente, hermanos, recibiendo la maldición que le iba a tocar al hombre. Y se la pusieron en la frente, ¿verdad? En la cabeza. Y luego dice Marcos 15, del 17 al 18, y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle. ¿Salve qué? Rey de los judíos. Qué triste cuando nosotros vemos eso. Cuando Cristo, hermanos, está en esa situación. Cuando nosotros vemos que Cristo tiene algo sufriente, nosotros debemos de ver que cada cosa que Jesucristo, hermanos, recibió fue para quitar la maldición que había en nosotros. Amén. Luego viene otra parte. ¿Siguen? ¿Siguen? Dice 2 Corintios, amén, 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis ¿qué? Enriquecidos. Lo que les había dicho. Amén. Next. Vamos, hermanos, a otro lugar, el templo. En el templo, el cuerpo de Cristo fue molido. Jesús ganó nuestra liberación de los dolores y las iniquidades eternas. Dice Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Escuche bien, una cosa es que a uno lo azoten y otra cosa es que a uno le peguen con varas de caña y lo golpeen al extremo de que usted no lo pueden reconocer. Cuando dice molido, es que recibió palo, recibió golpes en todos lados, recibió algo serio. La Biblia Reina Valera en el verso 5 dice molido por nuestros pecados. La Biblia versión nueva, Biblia de las Américas, dice que fueron molidos por nuestras iniquidades. Ahora, es importante que nosotros tomemos en cuenta esto. ¿Qué es una iniquidad? Una iniquidad es el pecado arraigado que ya no produce remordimiento. Cuando usted es cristiano y sigue pecando, es porque ese pecado está arraigado en su vida y no produce en usted arrepentimiento. Y haga en cuenta caso que cuando usted obra de esa manera, es que usted está prácticamente aceptando ese sufrimiento de Cristo. Usted y yo lo molimos. Imagínense nuestra actitud. No nos importa la sangre de Cristo. No nos importa el dolor que sufrió. Seguimos igual. No cambiamos. No queremos cambiar cuando el Señor está haciendo eso. Segunda de Corintios 5, 15 y 17 dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino aquel que murió y resucitó para ellos.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí. Entonces, cuando yo estoy en iniquidad, es como que estoy moliendo al Señor. Es como que yo no respeto la sangre del Señor. Es como que a mí no me interesa el sacrificio del Señor. Por eso dice que somos nuevas criaturas. No hacemos lo mismo, porque agradamos al Señor. Y esto es importante. La victoria total que nos trajo esos golpes que le dieron fue nuestra salvación. Porque la sangre de Jesús también, hermanos, fue derramada. No solamente ahí, sino que también en la cruz. Amén. ¿Y por qué hizo eso Cristo? Por amor. Por amor a usted, por amor a mí. Esta sangre que derramó, los romanos, los soldados que le clavaron las manos y los pies, ellos veían ríos de sangre. Y en vez de tener compasión, se burlaban más. Es increíble, hermanos. Por eso Efesios dice, Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, sino que porque Él lo hizo, porque Él lo crea. ¿Qué es lo que hizo el Señor en la cruz? Dice que Él borró nuestro expediente. Amén. Canceló el decreto. Amén. Del acta que teníamos nosotros de muerte. Amén. Es lo que hizo el Señor. Canceló la deuda. Permitió que nosotros fuéramos nuevas criaturas. Lo que hace que devuelva el perdón a nosotros. Y esto es algo hermoso por nosotros. Pero ahora en Cristo Jesús, dice el verso 13, vosotros que en otro tiempo estábamos lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Quiere decir, hermanos, que cuando nosotros estamos en iniquidad, no estamos discerniendo el cuerpo del Señor. Nos está prácticamente no importando la sangre de Cristo. Luego llegamos, hermanos, al Calvario, donde está la cruz. En el Calvario hay 3 acontecimientos de 3 diferentes partes del cuerpo. La primera, sus manos. Esas manos, hermanos, perforadas de Jesús, nos devolvieron a nosotros la autoridad en Cristo. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, dice Génesis 39:3, que vino su amo y vio su amo que Jehová estaba con él, con José, y que todo lo que hacía José, ¿qué? Prosperaba. Hay algo en nuestras manos que Dios hace, porque no es su poder, es Él. Amén. José fue uno que vio literalmente todo lo que hacía José, prosperaba. Número 27, 22 y 23. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación. ¿Y qué es lo que hizo? Puso sus manos sobre él y le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés. Qué interesante es cuando Dios escoge y cuando usted es siervo del Altísimo y usted tiene el privilegio de ¿qué? Poner manos. Y que esa persona, hermanos, sea revestida del poder del Espíritu Santo y que lleve la buena nueva de salvación. Amén. Gloria a Dios. En el Nuevo Testamento, Marcos 16, 18, que dice que nosotros vamos a tomar en las manos ¿qué? Serpientes. Y si viviéramos cosa mortífera, no nos será daño. Sobre los enfermos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuánto lo creen? Amén. Gloria a Dios, es poder de Dios. Pero muchas personas no lo hacen.
El Señor nos da la potestad de hacerlo, pero se necesita ¿qué? Fe y obediencia. Hechos 5:12 dice: y por la mano de los apóstoles se hacían ¿qué? Muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Por la mano de los apóstoles. Si una iglesia no se levanta, si una iglesia no pone manos, si una iglesia no intercede, no vamos a ver las bendiciones de Dios. Y usted, hermanos, debe levantarse y decir: Señor, yo tengo manos y yo quiero que sean usadas en esta hora, porque esas manos que clavaron a nosotros nos dan la autoridad para bendición. Amén. ¿Cuántos dicen amén en eso? Todo lo que nosotros hagamos, hermano, es para la gloria del Señor. Y estas manos pueden traer, hermanos, bendición y prosperidad. También vamos a los pies. Los pies allá en la cruz del Calvario de Jesús nos devolvieron el dominio sobre los lugares donde caminamos. Es interesante. En el Antiguo Testamento, en el Salmo 8, del 4 al 6 dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Quiénes somos, hermanos? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. ¿Cuál gloria tenemos nosotros? La del Señor. Por eso cada vez que Dios lo usa, usted dice que le da la gloria al Señor. Amén. ¿Y qué más dice ahí la palabra? Y le hiciste señorear sobre las obras de sus manos, pero todo lo pusiste bajo sus pies. Ahí está la bendición, hermanos. Gloria a Jesús. ¿Cuál es la bendición de Deuteronomio 11:24? Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Le dijo ahí la palabra del Señor. Amén. Entonces, hermanos, la bendición es grande, es clara. Efesios 1:22 nos habla ahora del beneficio de Jesucristo en la cruz. Efesios 1:22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Escuche bien, hermanos, ¿por qué es importante eso? Dice Romanos 16, 19 y 20: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria sobre todos, y me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve ¿a quién? Satanás. ¿Y dónde lo va a poner? ¿Dónde lo va a poner? Pies. Cuando no recibían a los discípulos, a los apóstoles en una casa, no podían entregar la paz. ¿Y qué tenían que hacer? Se sacudían los pies. ¿Por qué? Porque nuestro caminar, hermanos, es de bendición. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de salvación. Si usted está anunciando las buenas nuevas de salvación, no importa dónde va, el Señor lo va a llenar, lo va a usar. Gloria a Jesús. Por último, hermanos, estamos viendo el costado, la lanza que atravesó a Cristo. ¿Sabe qué significa esa sangre que derramó? El Señor nos devolvió el gozo de la salvación. Qué importante es eso, porque Juan 19:34 dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, que es Juan, y su testimonio es verdadero. Ahora bien, la lanza, ¿qué es lo que hizo? Él estaba arriba. Cuando le meten la lanza,
esa lanza penetró por las costillas y perforó el pulmón derecho. También perforó la bolsa membrosa que guarda el corazón. Le dañó prácticamente todo. Al dañar eso, nosotros podemos ver que Cristo, cuando lo bajaron de la cruz, estaba clínicamente muerto. No había otra manera. La lanza le pasó por las costillas número 5 y número 6. Hizo, hermanos, una perforación del pulmón y le llegó hasta la piel del corazón. Entonces, dice la palabra, que salió de él agua y sangre. Cuando alguien, hermanos, saca agua y sangre, es que ya no tiene más que dar. Jesucristo se vació. Y ese vaciamiento a nosotros nos produjo el gozo de la salvación. Cada gota que Él derramó tiene un significado profundo para nosotros. Amén. Entonces, hermanos, grandes cosas hemos aprendido hoy. ¿Y en qué nos vamos a quedar, hermanos? El Señor nos bendijo a través de su cuerpo en 7 áreas donde derramó su sangre. Nos trajo voluntad. ¿Cuánto queremos realmente que sea la voluntad de Dios? Nos trajo salud, porque nosotros éramos enfermos, pero ahora somos ¿qué? Libres. Nos trajo prosperidad. Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos en Él. Nos trajo liberación. Nos trajo la autoridad. Nosotros tenemos autoridad, que muchas iglesias no lo hacen. Nos trajo dominio. ¿Qué es el dominio? Los pies del Evangelio. Amén. Y nos trajo ¿qué? El gozo. El gozo de la salvación. ¿Cómo es posible que la última gota de sangre de Cristo, la Biblia lo describe como nuestro gozo? Porque la última gota fue derramada para que no hubiera excusa. Denle un aplauso al Señor.